Buenos días, estimados estudiantes. La Universidad Tecnológica le da la más cordial bienvenida a la asignatura de Análisis de Estados Financieros. Mi nombre es Andrés Hernández, licenciado en Contaduría Pública, posgrado en Contaduría Superior en la Universidad José Simeón Cañas. Además, maestría en Finanzas en la misma universidad, posgrado en el idioma inglés, específicamente en el programa TOEIC, en la Academia Europea. Es para mí un privilegio compartir con ustedes esta interesante materia, sobre todo el impacto que tiene en las decisiones económicas y financieras de toda entidad económica en su entorno mundial. Desde ya, lo motivo a poner todo su esfuerzo y empeño, sabiendo de que todo eso tendrá su fruto al finalizar este ciclo, en el cual se tendrá como objetivo desarrollar las competencias básicas de cómo realizar un diagnóstico financiero y cómo coadyuvar a la toma de decisiones de la empresa en la cual ustedes laboran. El programa de estudio a desarrollar es el que está contemplado o disponible en la U virtual. Felicito de antemano a todos los estudiantes que desde ya han participado en el foro de introducción en el cual han dado a conocer sus expectativas de la materia. Lo interesante y sobre todo, digamos, el deseo de aprender. El objetivo general de la materia será familiarizarse con el estudio de las finanzas y cómo diagnosticar a través de casos prácticos la situación financiera de una empresa. La asignatura juega un rol tan importante en las decisiones económicas de la empresa. Por ejemplo, decisiones económicas que tienen que ver con las finanzas corporativas, cómo se fondean las empresas, qué instrumentos financieros le es más viable a fin de disminuir el costo financiero, es decir, fondearse al menor costo posible. Decisiones financieras que tienen que ver con lo que es la inversión de capital, con el objetivo de generarle mayor productividad. Por ejemplo, inversiones de capital, inversiones en planta, inversiones en logística de distribución, etc. Además, podemos mencionar decisiones en el área de mercadeo. Por ejemplo, cómo implementar una política de precio que le genere competitividad dentro del mercado. Es decir, producir con calidad, con servicio al cliente, y todo ello viene a través de, digamos, del diagnóstico financiero, el cual nos va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Qué son las finanzas? En términos simples, las finanzas son todas las decisiones relacionadas al dinero. En otras palabras, con los flujos de efectivos operativos. Cuando hablamos de finanzas, hablamos de cómo generar estrategias para generar mayores flujos de efectivos operativos y a la vez cómo hacer el mejor uso de ellos. Por ejemplo, cuando la empresa toma decisiones de invertir en capital de trabajo, de invertir en inventario, de invertir en cuentas por cobrar, de invertir, digamos, en propiedad, planta y equipo, y a la vez cómo fondearse. Todas esas decisiones tienen que ver con el dinero. Lo esencial de las finanzas está basado en la técnica financiera del valor presente neto. ¿Qué es el valor presente neto? Es actualizar la sumatoria de los flujos de efectivos operativos descontados a una tasa de descuento, es decir, a una tasa de corte, o como se conoce en los libros de finanzas como el WACC, el costo promedio de capital. Todos ellos descontarlos al valor presente.
Es decir, que los flujos de efectivos proyectados del año 1, del año 2, del año 3, traerlos al valor presente para tomar una decisión financiera. De hecho, esta herramienta de valor presente considera el valor del tiempo, del dinero en el tiempo. Es decir, elimina todas aquellas probabilidades de estimaciones contables. A través de ella, el gerente financiero podrá tomar decisiones relacionadas como, por ejemplo, a la valoración de empresas. Las empresas se miden por la capacidad de flujos de generar. Empresa que no genera flujos de efectivos está destinada a permanecer en el mercado un tiempo considerablemente menor. También se pueden tomar decisiones, por ejemplo, con lo que son financiamiento, es decir, qué instrumento financiero utilizará la empresa para fondearse y serán aquellos que le generen menor costo financiero a la empresa. Se pueden tomar decisiones también, por ejemplo, con lo que es las inversiones de capital. Es decir, si tengo un proyecto A o un proyecto B, ¿cuál es el que me genera mayor valor presente neto? Y a través de esta herramienta podemos tomar decisiones también relacionadas a las políticas de crédito. Por ejemplo, en la política de crédito podemos elaborar diferentes escenarios de tal manera que vamos a tomar aquella en la cual la empresa genere mayores flujos de efectivos operativos. A partir de hoy, las noticias más importantes ya no serán las que tradicionalmente estamos acostumbrados a conocer en el ámbito del deporte. A partir de este día, futuros gerentes financieros estamos obligados a conocer, por ejemplo, qué son las calificadoras de riesgo, a qué se refieren las tasas flotantes, los commodities y los tipos de cambio. En el caso de las calificaciones de riesgo, es importante estar al día cuál es la calificación de riesgo que le otorga una calificadora de riesgo, por ejemplo, Moody o Standard & Poor's o Fitch Rating a la emisión, de tal manera que el inversionista tenga, digamos, esa información a la mano, el cual le permita tomar una decisión financiera. En el caso de las tasas flotantes, es importante conocer al día cuáles los cambios que ha sufrido, digamos, la tasa Prime, la tasa LIBOR, en el entendido que muchas empresas en el ámbito salvadoreño e internacional tienen créditos a tasa flotante, es decir, tienen una base más una tasa variable, el cual depende del mercado internacional. En el caso de los commodities, la mayoría de empresas que importan sus insumos o sus materias primas para el proceso de productivos, es importante conocer la tendencia, es decir, el precio en el mercado. ¿Cuál es el precio del mercado de los cereales? El precio del mercado del acero, por ejemplo, el precio del mercado del combustible y cómo impacta en sus costos, cómo impacta, digamos, en lo que es la generación de utilidades operativas. Por otra parte, también tenemos los tipos de cambio. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que tiene el dólar con el euro? Es decir, si el dólar se deprecia en relación al euro, las importaciones se encarecerán y por ende impactarán los flujos de efectivo de la empresa. Entonces, como observamos o analizamos, todas estas variables impactan de manera directa las decisiones financieras. Ahora bien, dentro de las clasificaciones financieras tenemos tres componentes. La primera de ellas son las inversiones a largo plazo que realiza la empresa, es decir, todas las inversiones relacionadas con presupuesto de capital, que generalmente son inversiones
que impactan, porque un error en lo que es la estimación, un error en el pronóstico de la demanda, un error que se pueda dar en lo que es la realización de un proyecto, que en el camino que no sea viable, esto va a impactar negativamente las finanzas de la empresa. Como por ejemplo podríamos mencionar la introducción de maquinaria nueva, la introducción de nuevos productos en el mercado o el reemplazo de la maquinaria ya existente. Como número 2 tenemos cómo puede incrementar el efectivo que se requiere para las inversiones. Es decir, en este caso nos estamos refiriendo a una decisión financiera. ¿Cómo la empresa se va a fondear? ¿Cómo la empresa se va a apalancar para financiar esas inversiones? En este contexto, la empresa buscará la mejor combinación financiera de tal manera que le genere menor costo, es decir, financiarse a corto o a largo plazo. En este contexto es importante acotar que los activos circulantes tienen que ser financiados con pasivos de corto plazo y los activos de largo plazo o las inversiones en propiedad, planta y equipo tienen que estar financiados con fondos de largo plazo, es decir, con préstamos o instrumentos de largo plazo, incluyendo el patrimonio. Como número 3, tenemos las decisiones relacionadas al capital de trabajo. Son las decisiones que día a día el financiero o el gerente está al pendiente, el saber cómo mejorar, digamos, la eficiencia del capital de trabajo. Dentro de ello podemos mencionar 3 políticas de cómo administrar el capital de trabajo. La primera de ellas se refiere a la política relajada. ¿Qué significa eso? Significa que la empresa tiene grandes volúmenes de inventario, tiene grandes cantidades de cuentas por cobrar. ¿Pero qué significa tener grandes volúmenes de inventario? En algunas ocasiones las empresas prefieren tener demasiado stock con el propósito de atender la demanda. Pero es importante mencionar que el hecho de tener demasiados inventarios te implica costos de almacenaje, costos de ordenamiento y otros costos administrativos que están asociados a ellos. En el caso de las cuentas por cobrar, el hecho, digamos, de flexibilizar la política de cobro, por ejemplo, una política de cobro a 90 días, eso aumentaría las ventas. Pero por otro lado, es probable de que si no existe una normativa de otorgamiento, es probable que se estén otorgando créditos que al futuro se puedan convertir en cuentas incobrables. Entonces, el hecho de tener demasiados inventarios, demasiadas cuentas por cobrar, no necesariamente impacta en un resultado positivo en lo que es la ROE, que es el rendimiento del capital invertido por parte de los accionistas. Como contraparte tenemos la política restrictiva. La política restrictiva busca generar eficiencia en lo que es la administración del efectivo. Es decir, si usted tiene efectivo, tiene que invertirlo al menos en un título de corto plazo, invertirlo en un reporto, invertirlo en una letra del tesoro, el cual lo pueda negociar en el mercado bursátil, tener lo necesario en los inventarios, es decir, trabajar bajo la metodología de justo a tiempo, ¿verdad? En el caso de las cuentas por cobrar, tratar de cobrar en el menor tiempo posible, siempre y cuando no afecte, digamos, las ventas y las utilidades netas. Entonces, las decisiones relacionadas al capital de trabajo son las que día a día realiza el gerente financiero, orientadas a maximizar, a lograr una eficiencia de ellos. Los conceptos claves para entender las finanzas está basado en la creación de valores. Tradicionalmente se ha pensado que cuando una empresa genera utilidades,
es una empresa que va en crecimiento. Hoy por hoy se piensa en generar o crear valor en lugar de aumentar los beneficios. Por ejemplo, tenemos el caso famoso de la empresa Enron de los Estados Unidos, que en el 2001 es una empresa de que generó o sobrevalorizó sus ventas, sobrevalorizó sus utilidades a través de una contabilidad creativa. Y eso implicó que el precio de sus acciones fueran hacia la alza en el mercado. Pero ¿qué es lo que sucedió en el corto plazo? La empresa tuvo problemas de liquidez para afrontar sus compromisos, para afrontar las deudas que no habían sido incorporadas en la consolidación de los estados financieros. Entonces, como observamos, la generación de crear valor está ligada a la generación de crear flujos de efectivos operativos. Es decir, una empresa puede estar generando utilidades y no obstante tener problemas de liquidez. En este sentido, es importante que las empresas mantengan su equilibrio financiero. ¿Y qué es el equilibrio financiero en finanzas? Es decir, que tenga la capacidad de pagar en el corto plazo. Porque aquella empresa que no paga, por ejemplo, a sus proveedores, tendrá problemas en sus procesos productivos para la planta, y todo eso conlleva a no atender la demanda de los clientes y por lo tanto los consiguientes problemas financieros. Finalmente, crear valor está relacionado con otros objetivos como por ejemplo rendimiento y liquidez. La liquidez es la capacidad de pago en el corto plazo, es decir, generar flujos de efectivos, generar utilidades operativas, la cual le permita a la empresa crecer. En primera instancia, la empresa tiene que enfocarse, mantenerse en el mercado y luego crecer en el largo plazo. Estados financieros. Un conjunto de estados financieros está integrado por el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. En este caso, el objetivo es analizar los estados financieros evaluando la posición financiera, el nivel de desempeño y los flujos de caja libre, que a continuación se describen. En el estado de situación financiera, desde el punto de vista de la finanza, analizamos la estructura financiera. Como por ejemplo, podemos observar en este caso que las inversiones que tiene la empresa, inversiones en activos corrientes e inversiones en activos no corrientes, son financiadas en un 70% con deuda. Es decir, podemos analizar el nivel de solvencia, podemos analizar el grado de apalancamiento financiero que tiene esa empresa, podemos analizar asimismo el riesgo financiero de la empresa. Es decir, una empresa, en la medida que se endeude más y si no tiene la capacidad de generar flujos de efectivos operativos, es una empresa que podría tener en el corto plazo problemas de liquidez. Entonces, por observación podemos analizar que a través del estado de situación financiera podemos medir el grado de solvencia. En este caso podemos concluir que del 100% de mis activos operativos, el 70% son financiados con deuda. Y la parte restante, que constituye el capital contable o patrimonio, es financiada por los accionistas. En este caso, los activos operativos son los que generan verdaderas utilidades operativas. Y por otra parte tenemos el financiamiento, es decir, cómo se financian nuestras inversiones. Financiamiento de corto, de largo o por parte de los accionistas. En el estado de resultado, financieramente se clasifica en tres componentes: la parte operativa, la parte financiera y la parte fiscal. En la parte operativa
tenemos que los responsables son las gerencias, es decir, la gerencia de venta, la encargada, digamos, de generar mayores ventas, la gerencia administrativa, la encargada de los costos. Entonces, cuando analizamos el estado de resultados, si hay una variabilidad a través de un análisis de análisis vertical, un análisis horizontal o un análisis de tendencia, podemos deducir qué es lo que ha sucedido con nuestra venta, qué es lo que ha pasado con nuestros costos y responsabilizar a las respectivas gerencias. Por otra parte, tenemos la parte financiera, que la responsable es la junta directiva. La junta directiva es la que autoriza los créditos con los cuales se va a fondear la empresa. Y finalmente, tenemos los impuestos, que el responsable es el gobierno. Anteriormente, la tasa promedio del impuesto sobre la renta era del 25%. Ahora bien, todas las empresas con ingresos mayores a $150,000 pagarán una tasa del 30%. Entonces, como analizamos, son reformas que se han dado recientemente y que por ende tienen un impacto en los resultados de la empresa. En el estado de resultados podemos analizar el desempeño durante un periodo de la entidad, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de determinado año. Por ejemplo, podemos observar que si partimos de los ingresos y a eso le deducimos los costos de ventas, obtenemos el margen de contribución. ¿Y qué es el margen de contribución? Es lo que me va a permitir financiar mis costos fijos, tales como ventas, mis costos de administración y mi carga financiera y finalmente mis impuestos. Por eso es importante que el margen de contribución, es decir, la relación entre costos e ingresos, sea un margen que esté superior al de la industria. Si al margen de contribución le deducimos los gastos de venta y los gastos administrativos sin incluir la depreciación y la amortización, tenemos el EBITDA. Es importante mencionar que el EBITDA actualmente es un indicador de desempeño utilizado por muchas compañías a nivel mundial, porque no incluye las partidas no monetarias que están inmersas en el estado de resultados, como por ejemplo depreciación y amortización. Si bien es cierto, estas partidas disminuyen la utilidad, pero no significan salida de dinero. Por otra parte, si al EBITDA, que significa las utilidades antes de intereses e impuestos, sin incluir la depreciación y la amortización, le deducimos la depreciación, tenemos lo que se conoce la utilidad operativa, es decir, la UAI o utilidad antes de intereses e impuestos. Y si a esa utilidad antes de intereses e impuestos le deducimos los intereses, tenemos la utilidad antes de impuestos y finalmente tenemos la utilidad neta. Si contamos o conocemos el número de acciones, muy bien podemos calcular la utilidad por acción. Es decir, dividimos la utilidad neta entre el número de acciones y en este caso obtenemos una UPA o una utilidad por acción de 3.30. El estado de resultado. El estado de flujo de efectivo tiene como objetivo evaluar la capacidad que tiene la empresa en generar flujos de efectivos operativos. A través de él podemos conocer si la empresa tiene liquidez, es decir, si la empresa tiene capacidad de pagar dividendos a sus accionistas sin endeudarse. Es decir, podemos analizar si la empresa tiene capacidad de inversión a largo plazo o si tiene la empresa capacidad de obtener financiamiento. En esta lámina podemos analizar que el efectivo proveniente de las actividades de operación ha tenido una tendencia hacia la alza, el cual es bueno, porque digamos, los flujos de efectivos operativos son la esencia de la empresa, porque a través de ella podrá tomar decisiones de invertir en propiedad, planta y equipo, podrá tomar decisiones
de poder obtener financiamiento. Y finalmente, poder tomar decisiones de distribuir dividendos o capitalizarlos. Si al flujo de caja del accionista le deducimos la devolución de las actividades de financiamiento, obtenemos lo que se le conoce el free cash flow, es decir, el flujo de caja libre de financiamiento. Es decir, considerando solo los flujos de efectivos de operación, después de haber invertido en propiedad, planta y equipo, todavía la empresa tiene flujos de efectivos para afrontar el servicio de la deuda. En esta gráfica podemos analizar cuál ha sido la tendencia de los flujos de efectivos de operación, de inversión, de financiamiento y los flujos de caja del accionista. Es importante acotar que mientras el análisis financiero se haga en forma mensual o trimestral, es mucho más comprensible, en el cual podemos tomar decisiones y analizar la tendencia. Por ejemplo, en este caso podemos analizar la tendencia de las actividades de operación. Si las observamos, son las que están marcadas de color celeste, ¿verdad? Podemos analizar la estacionalidad de los flujos de efectivo, ¿verdad? Podemos concluir que cuando los flujos de efectivo de operación suben, a la vez ese flujo de efectivo de operación lo utiliza la empresa para pagar sus deudas. Precisamente, por ejemplo, en la línea verde que constituye los flujos de efectivo de financiamiento, cuando los flujos de efectivos operativos tienden a la alza, ellos disminuyen. Es decir, hay una verdadera administración del efectivo. Y finalmente, tenemos una gráfica en el cual podemos analizar el free cash flow, podemos analizar el EBITDA y podemos analizar las actividades de operación. Se observa que entre ellas hay una correlación, ¿verdad? Cuando una de ellas tiende hacia la alza, la otra de igual manera. Cuando una de ellas tiende hacia la baja, de igual manera, ya sea el free cash flow o el EBITDA disminuyen. Son herramientas financieras, el cual nos permite generar valor a la empresa. Finalmente, estimados alumnos, agradecerles su atención y de antemano saber que la esencia de la finanza está en lo que es la administración del efectivo. Es decir, no podemos tomar decisiones financieras basadas solo en un ratio, no podemos tomar decisiones financieras solo basadas en un estado financiero, ¿verdad? Tenemos que analizar todo en su conjunto, tenemos que analizar la industria, tenemos que analizar si la empresa tiene amenazas de nuevos entrantes, tenemos que analizar si la empresa tiene productos sustitutos, tenemos que analizar incluso la misma competencia existente, tenemos que hacer un análisis de riesgo, un análisis del negocio, conocer incluso cuál es el crecimiento o la expectativa que tiene el país en relación al PIB, cómo se maneja la tasa de inflación, cuál es el PIB de nuestra industria. Todos esos componentes es importante conocerlos para tomar mejores decisiones financieras. Bendiciones a todos. Dame chance, lo veo.